Vale, buenas tardes. Soy Pilar García Ramberde, psiquiatra, especialista en psicoterapia y bueno, os voy a hablar dentro de la campaña esta de Cuídate en casa. Como veis en la diapositiva, que me va a servir bueno, pues para que, de base para la charlilla que os quiero dar. Eh, Aunque falta, no es una diapositiva mía, y de hecho ahora os comento cómo veo yo la actitud, ¿no? O el posicionamiento ante la situación que estamos viviendo ahora. En principio, veis esta pregunta inicial, ¿no? Que nos dice ¿quién quiero ser durante el COVID-19? El COVID, sabéis que es la enfermedad. El virus es el SARS-CoV. ID del COVID, como veis, COV, ID es Infection Disease, enfermedad infecciosa 19. El virus ha mutado y es el SARS-CoV-19-2, por lo que hay tantos problemas, porque ha mutado ya una vez desde que empezó el virus en China, para el tema de la vacuna. Entonces, no es el COVID, sino es realmente la COVID. Ya se empieza a decir así. El COVID-19 es la enfermedad. Bien, primero de todo, lo que sí me parece muy interesante y muy importante es el posicionamiento ante el tema quédate en casa o quedaros en casa o quédense ustedes, señores, en casa, ¿no? Desde el gobierno. Yo creo que es muy importante de cara a cómo vamos a vivir este confinamiento en casa. Incluso además, en vez de confinamiento, que suena un poco, ¿no? Suena como algo impuesto, aunque lo sea, pero de cara a nuestra salud mental y a cómo podemos vivir o aprovechar, que es lo que yo quiero transmitir, lo que yo quiero plantear, ¿no? Que es lo que veis en el último círculo de la diapositiva, que es donde pone zona de crecimiento, aprovechar este tiempo. Si yo estoy en casa porque quiero, porque lo elijo, porque decido que es lo mejor, ya no solo para mí, lo cual es muy importante, y para mi familia y para las personas que me quieren, sino para los demás, para mis amigos, para mis vecinos, para las personas en general de mi entorno y las que no son de mi entorno. ¿Por qué es lo mejor? Porque no las contagio o porque disminuyo el riesgo, la posibilidad de contagiar a nadie. Yo elijo quedarme en casa, no porque me lo manden, no porque me castiguen a quedarme en casa como si fuera un niño pequeño, no porque me recluyan, no porque soy un prisionero. No, yo elijo quedarme en casa. ¿Por qué? Porque es lo mejor para mí y para las personas que quiero y para las personas de mi entorno. Yo elijo quedarme en casa, yo decido quedarme en casa. Si es algo elegido, si es una opción que nosotros elegimos, que damos al clic y elegimos esa opción, el sentimiento que vamos a tener, las emociones que nos va a crear este estar en casa son completamente distintas que si es una imposición, una prohibición, algo punitivo, ¿no? En vez de crearnos ansiedad, nos va a crear otras sensaciones, ¿no? El posicionamiento ante me quedo en casa es completamente diferente. Si es algo que yo elijo por salud, por solidaridad, por amor, por cariño, por compañerismo, por lo que queráis, pero por un sentimiento que sea algo positivo, que si es porque no me queda más remedio, porque me echan una multa bueno, habrá incluso penas de cárcel, ¿no? Si salgo, o si salgo en un supuesto que no es los 7 supuestos actuales, ¿no? En cuanto a los círculos, para ir centrándonos más en la diapositiva, después de esta introducción de elijo quedarme en casa, lo cual me parece muy importante, yo añadiría a este círculo de zona de miedo, añadiría otro círculo, si queréis, paralelo, o si alguien sugiere otro tipo de presentación, ¿no? Sería el círculo del victimismo. O me da mucho miedo y por eso me quedo en casa, me quejo de todo, busco culpables de por qué me tengo que quedar en casa, me irrito, estoy constantemente conectado a las redes, a la televisión, a los correos electrónicos, etcétera. Estoy irritable, me enfado por cualquier cosa, si voy, el tema del papel higiénico, ¿no? O de los medicamentos o de la comida, ¿no? Esta es la actitud de pánico, de miedo, ¿no?
ante algo que no podemos tocar, que no podemos ver, pero que sabemos que está porque nos lo han dicho, que es el virus. Otra actitud, como os digo, que yo entiendo que puede ser paralela y es una primera reacción también ante esto, o puede ser secundaria al miedo, depende ya de la forma de ser de cada uno, es la zona del victimismo. Yo, yo soy pobrecito, que me han obligado, porque yo no sé qué voy a hacer, qué me va a pasar, me voy a morir, voy a caer enfermo, no voy a tener comida, me voy a quedar sin trabajo. Todas esas cosas, bueno, en la vida todo es posible y nunca sabemos qué nos va a pasar, ni cuándo nos va a pasar, ni de qué manera nos va a pasar. Ahora, bueno, hay una amenaza real. Nos han dicho que en España nos obligan, en otros países aún no, ¿no? Como en Inglaterra o en Estados Unidos, pero sí sugieren y aconsejan y recomiendan quedarse en casa. Esta zona de miedo o esta zona del victimismo, ¿no? Esta zona infantil de me han castigado y yo soy bueno y no sé por qué me han castigado para quedarme en casa, o por esta enfermedad que me puedo contagiar, puedo estar malito, ¿qué va a ser de mí? ¿No? De estas zonas de miedo o zonas de victimismo, en los años 90 surgió, o quizá un poco antes, surgió el tema del coping. El coping, como sabéis, es afrontamiento. Yo en mi tesis doctoral, que la leí en los años 90, era precisamente de este tema, del coping, del afrontamiento, ¿no? El afrontamiento es lo que en esta diapositiva y lo que hemos estudiado todos, que es el aprendizaje, el afrontamiento de la enfermedad, el afrontamiento de las circunstancias adversas, el afrontamiento de los acontecimientos negativos que van a ir surgiendo a lo largo de la vida. Aprendemos de lo que se trataba entonces, porque no había surgido el tercer término que ha nacido en los últimos años. El coping, el afrontamiento era intentar identificar nuestras emociones, nuestros sentimientos, tomar conciencia de lo que uno piensa, de cómo actúo, de cómo tengo que actuar para esa circunstancia negativa, ese acontecimiento inesperado y adverso, ese imponderable, cómo podemos afrontarlo, cómo podemos hacerle frente de la mejor forma posible para que nos dañe lo menos posible y podamos seguir viviendo de la forma más saludable posible. Y luego, como sabéis, el padre del término resiliencia, Boris Cellnik, este francés tan simpático, que acuñó el término resiliencia, es decir, voy a aprovechar todas estas circunstancias negativas, estos acontecimientos adversos, esto inesperado, esto que me puede hacer daño, esto que me resta a lo que en principio yo tenía pensado para mi vida, para mi actualidad, para mi presente, para mi futuro, no solamente para mí, sino para mi familia, para mis amigos, para mi entorno. Voy a aprovechar esto, voy a transformar esta situación difícil, la voy a transformar en algo positivo, en un reto que me haga crecer, que me haga sacar de esta situación lo mejor de mí mismo, que me haga identificar en esta situación los puntos positivos, los puntos potentes, los puntos fuertes, para que yo y los que me rodean salgamos mejorados de estas circunstancias. Esto es lo que se llama resiliencia. Aprovechar lo negativo que nos acontece, no porque nos lo busquemos, ni mucho menos, sino porque acontece en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra biografía, en las circunstancias que nos rodean, ¿no? Como ha pasado ahora con el tema de la pandemia. Aprovechamos esto, lo convertimos en un reto y salimos mejorados de él. Es decir, vamos a ser mejores exactamente porque ha pasado lo que está pasando. Y como lo que está pasando lo vamos a encajar, lo vamos a enfocar, lo vamos a identificar para que nos ayude a mejorar,
lo vamos a identificar en sus puntos fuertes, en sus puntos débiles, para sacarle el mayor provecho posible, ¿m? Para que nos ayude a sacar de nosotros la mayor fuente de posibilidades, de aptitudes, con P y con C, actitudes y aptitudes, que nosotros tengamos, que ni siquiera sepamos a lo mejor que las tenemos. U otras que tenemos como guardadas en un cajoncito, ¿eh? Y que podamos abrir el cajón para ir sacándolas poco a poco, identificándolas, estudiándolas, viéndolas y decir, esta sí, esta menos, esta ahora, esta en una segunda fase. Y con todo eso que tenemos dentro, que tenemos en nuestra cabeza, pero que no estamos utilizando porque no hemos tenido quizá la oportunidad de poder sacarlo a flote, de poder manifestarlo, vamos a intentar sacar todo eso, para que con las circunstancias que tenemos ahora podamos aprovechar este tiempo, que es de lo que, ¿no? Como yo planteé esta charlita, aprovechar el tiempo. No vamos a gastar el tiempo, no vamos a pasar el tiempo, no. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovecharlo, vamos a ser mejores. No estoy hablando de ser mejores personas, ni más generosos, ni más bondadosos. No, que también, también, eso es fantástico. No, vamos a intentar ser mejores en cuanto a ser más fuertes, a ser más potentes, a ser más comprensivos. En nuestro caso, a ser mejores terapeutas. Vamos a estudiar el estrés postraumático, el duelo complicado, el afrontamiento de la enfermedad, de las lesiones que van a quedar y las secuelas que van a quedar, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Vamos a estudiar más, vamos a formarnos para poder ayudar a las personas que han enfermado, a las personas que han perdido a familiares, a los profesionales que están en primera línea de batalla, porque sí es una batalla, y van a quedarse con un estrés postraumático tremendo durante años. Sí es una guerra biológica, es una guerra. ¿Por qué? Tenemos un enemigo común, esto sí, no tenemos un enemigo, cada país tiene un enemigo, o cada grupo social, o en este caso a lo mejor en España una comunidad autónoma. No, esto no es política, esto no son clases sociales, esto no es dinero, no. Esto hay un enemigo común. Y la única forma de vencerle es aunando esfuerzos, remando todos en el mismo barco. Es decir, nuestro enemigo común es el virus. Y hay formas de hacer frente al virus. Indudablemente, en el frente que está ahora abierto, hay personas que van a salir mucho más perjudicadas que otras. Hay familias que van a salir mucho más perjudicadas que otras. En este sentido, quería hacer también un planteamiento, y es el yo me quedo en casa o cuídate en casa. En realidad es un privilegio el poder estar en casa. El tener que salir solamente a la compra o a la farmacia, o si hay que ir al médico en un momento dado a por recetas, es un privilegio. Las personas que están en los hospitales trabajando por obligación, con clínica leve, pero con clínica, y no se les hace el test, porque no hay test o porque así se disminuye el porcentaje de positivos, en pequeño porcentaje, pero se disminuye. Es decir, esas personas que además cuando llegan a casa tienen que estar a 2 metros mínimo de sus familiares, tienen que dormir en una habitación aparte, en un cuarto de baño aparte, o si solamente hay uno en casa hay que desinfectarlo cada vez que lo utilizan. Esas personas que a veces tienen que elegir a quién tratan o a quién ponen el respirador y a quién no, que no tienen medicamentos, que no pueden comunicar a los familiares de un paciente que está malito o que está crítico o que ha fallecido. Esas personas que están al pie del cañón, que se están jugando la vida, que están jugándose su estructura familiar y la salud mental de sus familiares, esas personas sí que van a necesitar nuestra ayuda. Esas personas no tienen el privilegio de quedarse en casa.
Esas personas tienen la obligación de ir a trabajar, igual que la policía, el ejército, igual que los farmacéuticos. No hablo solamente ni de médicos, hablo de auxiliares de enfermería, de celadores, de administrativos, de enfermeras. Hablo de todos los niveles y todas las facetas y todos los aspectos de un hospital. De un hospital de la calle, controlada con salidas, que es alucinante que siga habiendo 20.000 y pico multas, he oído hace poco, en el fin de semana, de gente que sale sin acogerse a los 7 supuestos actuales de salir. Por Dios. Esos que están en la zona de miedo, en la zona de victimismo, soy un niño pequeño, ¿qué soy? Todavía no han pasado a la zona de aprendizaje. Y, por supuesto, la zona de crecimiento todavía les queda bastante lejos. Nosotros, como profesionales, tenemos que ayudar a las personas, ahora, en la fase actual, a las personas que tienen una patología psiquiátrica o tienen cualquier alteración psíquica, ansiedad, pánicos, ya no digo un trastorno mental grave tipo un trastorno esquizofrénico, un trastorno psicótico, un trastorno delirante, un trastorno del espectro autista, un trastorno generalizado del desarrollo. Estos trastornos mentales graves en casa lo están pasando muy, 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 muy mal, ellos y sus familias. Ellos necesitan ayuda ahora y la van a necesitar dentro de una semana, de un mes, de 6 meses y de un año. Pero no solo ellos, sino las personas de a pie, las personas que nunca han sido pacientes, las personas que pensaban que jamás podían hacer una alteración psicológica, psíquica, psiquiátrica, la están haciendo, la van a hacer o la harán. ¿Por qué? Pues porque la situación actual lleva siendo muy mala desde hace 2 meses, porque en los hospitales y en las fuerzas de seguridad del Estado pasa lo mismo, se trabaja sin los EPIs. EPIs ya sabéis que son las siglas de equipo de protección individual, porque según el contacto que tengas potencial con pacientes infectados, vas a necesitar un tipo de protección u otra. En el supermercado, yo cuando salgo al supermercado veo gente con unas mascarillas fantásticas, que ojalá que nos las dieran a nosotros en el hospital. Ojalá, no nos las dan. Nos dan una FP2 de estas filtrante de aire para un mes, cuando sabes que una vez que te la has quitado en una mañana en la que no puedes beber agua, no puedes ir al baño, no puedes hacer nada, y si te tienes que poner gafas, ya hay que ponerse apósitos, es decir, apósitos, sabéis que son una especie de gasas entre las gafas y la piel, porque tenemos todos hematomas ya en la cara de las gafas, y duele, duele, y es un día y otro día y otro día. En mi servicio, pues el 70% están de baja, hemos estado de baja o volveremos a estar de baja. Normalmente la enfermedad se pasa fastidiado, pero bueno, se pasa, pero luego hay personas que lo están pasando mal, de compañeros, tanto de enfermeras como de auxiliares, como de médicos de cualquier especialidad, porque ahora ya estamos todos, yo soy psiquiatra, estamos ya desde hace bastantes días de apoyo a urgencias y a medicina interna, y estamos en contacto directo con pacientes de COVID. Como os digo, ante esta situación, o la policía que tiene que llevar a gente que está malita, gente que está en residencias de ancianos, trabajadores como residentes, como los médicos, son situaciones de verdad terribles. Estar en casa es un privilegio, es un privilegio. Hay que aprovechar el tiempo, los días que estamos en casa, hay que aprovecharlos, porque además nos van a hacer falta y vamos a hacer falta a las personas que están en primera línea. Entonces, el victimismo, el miedo, hay que pasarlo ya. Si no lo hemos pasado, hay que pasarlo ya. Y si no podemos hacerlo solos, pidamos ayuda, porque hay profesionales actualmente que están para eso. Hay grupos de voluntarios aquí en SIUS, hay grupos de voluntarios en Twitter, que estamos 1.700 profesionales ya, desde hace casi un mes, ¿no? O más. Hay muchísimos grupos de voluntarios, y yo incluso decir,
son situaciones en las que no puedes invitar a nadie a exponerse porque lógicamente está en riesgo su salud. Pero sí creo que es interesante, ¿no? Para las personas que no logran salir, incluso decir, no porque no quieran, sino porque no pueden. Entonces, yo insisto en eso, es decir, pedir ayuda u ofrecer nuestra ayuda para poder salir de esa zona de qué me ha pasado, por qué me pasa esto a mí, yo no quiero, yo no... No, esa zona de victimismo o la zona de miedo, la zona de pánico, ayudarles a salir de ahí para pasar al siguiente círculo, a la siguiente zona, la zona de aprender de esta situación, y luego ya sí podemos ayudarles a ellos o a nosotros mismos, ¿no? A pasar a la zona de resiliencia, a la zona de crecimiento. Eso es bueno para nosotros como profesionales, bueno para nuestros pacientes, o si hay alguna persona conectada que es paciente, todos somos pacientes potenciales en esta situación anteriormente y en el futuro. Pero el objetivo sería llegar a la zona de crecimiento, es decir, a tener una resiliencia, ¿no? Una resiliencia potente, cuanto más potente mejor, por nosotros, por las personas que nos rodean, que nos quieren y a las que queremos, y por la ciudadanía en general, por la población en general. ¿Por qué? Porque nos van a necesitar, porque nos vamos a necesitar los unos a los otros. Y porque, insisto, estar en casa es un privilegio, porque los que no pueden quedarse en casa, porque obligatoriamente por su profesión o por su trabajo tienen que salir a trabajar, sea un hospital, sea una residencia de mayores, sea a un geriátrico, sea a donde sea, pero las personas que no tienen elección para poder quedarse en casa, esas personas que están en primera línea van a necesitar nuestra ayuda. Y de verdad, no sabéis, las personas que sí podéis quedaros en casa, el privilegio que tenéis. Es un privilegio. No estáis en primera línea, no os estáis exponiendo, no sois vectores activos de contagio, como somos los que estamos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En un hospital, que no te puedes acercar a tu familia desde hace semanas y de aquí a bastantes semanas más. Que luego, además, esto eligiendo ya otra vez, porque no quiero que se me pase el tiempo para que podáis preguntarme si os apetece, el pasar a la zona de crecimiento es porque decir, esto no se acaba en mayo o se acaba en junio, no. Ya afortunadamente en los medios de comunicación se empieza a hablar desde hace 2, 3 días o quizá alguno más y yo no me haya dado cuenta. Pues ya se empieza a hablar algo de lo que nosotros ya estamos informados, desgraciadamente, desde hace bastantes días, ¿no? Y es la segunda oleada que va a surgir pues, en septiembre. En Italia ya se habla de que empieza ya la segunda oleada. Eso es un signo positivo, ¿no? Porque quiere decir que los contagios se han estabilizado, tal vez las muertes, ¿no? Porque se habla mucho de los respiradores, pero lo que hay que hacer es no llegar al punto del respirador, porque la gente que está con respirador está en UCI. Lo que hay que intentar es tener los equipos de protección individual suficientes para no infectarse, no infectar a nadie, no contagiar a nadie, no contagiarnos entre los compañeros, no contagiar en nuestro caso a los pacientes, que es lo que está pasando. Por eso España es el país con más profesionales sanitarios infectados, con más fuerzas de seguridad del Estado infectadas. ¿Por qué? Porque no nos dan equipos de protección. Entonces, vamos diseminando el virus, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también se dice, no vayáis a los hospitales, salvo que haya que ir. En los hospitales también, os digo que hay una zona que llamamos sucia, que es una zona que posiblemente está infectada o que directamente hay pacientes con el coronavirus, con el COVID-19, y hay una zona limpia, hay una zona aséptica, hay una zona estéril, digamos, ¿no? Que es a la que van todos los pacientes que potencialmente no están contagiados, sea un esguince de tobillo, oye, que te has hecho una herida partiendo pan en tu casa, o yo qué sé, un tráfico, un infarto, un cólico nefrítico, porque todas esas cosas siguen pasando. En todos los hospitales hay una zona limpia y hay una zona que está reservada para el COVID-19. Bien, es cierto que la zona del COVID-19 es a lo mejor el 80% del hospital, pero no obstante, la otra parte queda absoluta y suficientemente atendida. Porque sí que es cierto que tanto el confinamiento como la concienciación en general de las personas, ¿no? De la población en general, hace que la demanda en urgencias sea infinitamente más pequeña que la que suele haber en condiciones normales. Entonces, bueno, para terminar y para dejaros tiempo que preguntéis si os apetece y si os surge algún interrogante, es que esta zona de crecimiento, que es a la que todos tenemos que tender y el objetivo último de todos y cada uno de nosotros, de todas las personas
ahora mismo de todo el mundo. Es el poder crecer, el poder ser más fuertes ante esto, el poder ser cosas o funcionar de forma que antes no habíamos funcionado, ni siquiera sabíamos que podíamos hacerlo, porque vamos a ser necesarios todos. Porque va a llegar una segunda oleada de salir con muchas restricciones, con unos protocolos de limpieza, de desinfección, con un distanciamiento unos de otros que no hemos conocido nunca, que esta situación va a cambiar la biografía de todos y cada uno de nosotros, que va a cambiar la historia, que no es una cosa puntual que está pasando ahora en 2 o 3 semanas, en un mes y medio esto se ha pasado y ya no me acuerdo. Pues desgraciadamente no va a ser así, no va a ser así. Entonces, creo que el concienciarnos de esto con ayuda, la ayuda que necesitemos, porque somos muchos profesionales los que estamos para ayudar y que a su vez si necesitamos ayuda la pedimos, la hemos pedido o la pediremos. Entre todos somos una red para ayudarnos. Ahí es donde entro otra vez en la zona de crecimiento, en la resiliencia. Vamos a aprovechar, vamos a transformar esta situación que tenemos y en vez de asustarnos o victimizarnos de ¡ay, pobres de nosotros! ¿Por qué me ha pasado a mí? Yo que quería ser esto, que creía o que quería hacer esto. No, hay lo que hay, no lo podemos cambiar. Ni miedo ni víctimas, no somos niños pequeños. A los niños pequeños ya estamos los adultos para hacernos cargo de ellos y de su ansiedad si la tienen, y de ponerles límites si hay que ponerles límites. Los adultos tenemos que tender o deberíamos tender a la zona de crecimiento. Si necesitamos ayuda para eso, fantástico, pidamos ayuda, pidamos ayuda. Todos nos necesitamos unos a otros, los mismos profesionales entre nosotros, los profesionales con personas que lógicamente no están preparadas para una situación así, para eso estamos nosotros. Para eso hemos trabajado, nos hemos formado, hemos estudiado y llevamos una historia profesional detrás de nosotros. Hay que crecer, hay que transformarnos, hay que aprovechar esto, hay que madurar, hay que descubrirnos. Porque esto no es ahora ni es hoy. Esto va a durar vamos a poner unos cuantos meses, pero no son 2 ni 3. Las consecuencias van a durar mucho más que unos cuantos meses y a muchísimas personas esto nos va a cambiar para siempre, a nosotros y a nuestras familias. Y de una forma u otra creo que según se vaya prolongando esta situación, va a afectar a más gente, lógicamente, ¿no? Según nos vayamos protegiendo más de esto, con los equipos de protección individual, con los test a portadores sanos, a personas que no tienen síntomas, pero que pueden ser portadores, según vayamos conociendo más al virus, en cuanto al periodo en que puede una persona contagiarlo, aunque no tenga síntomas, según conozcamos más y dé tiempo a que las personas que se dedican a la investigación, los científicos, en los laboratorios puedan identificar otros medicamentos, además de los retrovirales actuales, que son los que se utilizan para el VIH, casi todos, se puede hacer una vacuna o semivacuna, nos podamos defender más biológicamente, científicamente, del virus y de las enfermedades que provoca el virus, y de su periodo de contagio, de los posibles síntomas que nos pueden alertar y que hace semanas no se hablaba de ellos, como la falta de olfato, ¿no? La falta de gusto, las erupciones en la piel y otros tantos que hay que ya a nivel médico vamos conociendo, pero que no se sabían. Entonces, en todo esto, en este confinamiento en las casas, lo que hacemos es, aparte de disminuir el riesgo de contagios entre unos y otros, entre los sanos sobre todo, estamos ganando tiempo para que los que estudian al virus lo conozcan mejor y podamos tomar medidas para que no se expanda, para tratarlo a las personas que están enfermas, para las personas que están graves poder tener medicamentos más eficaces, más eficientes, más potentes, más fuertes contra el virus y contra las enfermedades o las sobreinfecciones o las secuelas que pueda padecer y, en definitiva, armarnos valga la redundancia, con un armamento biológico y, en nuestro caso, psicológico y psíquico más potente, más fuerte, mejor, más amplio, con un arsenal mayor, para poder ganarle la partida al virus. Pero, para terminar,
para que me preguntéis lo que queráis, lo que sí quiero hacer hincapié es que esto no es de hoy ni es de esta semana. Tenemos que armarnos. Es como correr una maratón. Chicos, no vale con ir una semana al gimnasio o con correr 2 semanas. No, hay que entrenar. Esto es una carrera de fondo. No podemos sprintar hoy, mañana o de aquí al domingo que ya termina la Semana Santa. No, es una carrera de fondo. Indudablemente estamos en la parte de más cuesta arriba. Pero, insisto, la carrera, la maratón no se termina. No sé en qué kilómetro estamos, si en el kilómetro 1, en el 10 o en el 15, pero no estamos viendo el final, no estamos viendo la meta. No nos quedan 500 metros, nos queda más. Estamos, como digo, no sé si en el kilómetro 10, en el 20 o en el 30, pero la maratón, sabéis, son 40-42 kilómetros. Hay que llegar ahí. Y durante este tiempo vamos a ir, como quien dice, al gimnasio mental y al gimnasio físico también, que en casa el hacer ejercicio libera endorfinas, que como sabéis son las hormonas de la felicidad o de la paz, de la tranquilidad, de la alegría, con lo cual fisiológicamente es fantástico hacer ejercicio. Y hacer ejercicio psicológico en cuanto a entrenarnos, a crecer, a ser resilientes, a ser más potentes, más fuertes y a intentar que esto cambie nuestra biografía y nuestra vida para mejor, la nuestra y la vida de las personas que nos rodean. Y bueno, muchísimas gracias y si queréis, pues abrimos el turno de preguntas, el chat, y si tenéis algo que preguntarme y yo puedo responderos, pues lo hago encantada. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Os ha quedado claro todo? No, a ver, veo aquí, a ver si puedo acceder a las preguntas. Vale, el primer caso de la resiliencia en casa. El primer caso, vamos a ver, el primer paso de la resiliencia en casa, pues según, yo creo que eso depende mucho de cada persona. La resiliencia consiste, si veis en la diapositiva que os he puesto, si queréis lo leemos, encontrar un propósito, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, pongo mis talentos al servicio de quien lo necesita, vivo el presente y me enfoco en el futuro, soy empático conmigo, lo primero, conmigo, comprenderme a mí, qué siento, qué me pasa, cómo puedo sentirme mejor si es que me siento mal. Ser empático también con los demás, con los de mi familia. Agradecer lo que tengo ahora, lo que decía un poco del privilegio de estar en casa, valorarlo. Mantener un estado emocional alegre, intentar contagiarlo, no estar quejándome, intentar no estar irritable, ¿no? Intentar estar tranquilos, lo más en paz que podamos, siempre. Si para ello necesitamos pedir ayuda, insisto, pedimos ayuda. Buscar la manera de adaptarme a estos cambios, a los nuevos cambios, pues al estar en casa, a no poder ir a trabajar, a estar conviviendo con las personas de mi familia muchas más horas de lo habitual, a lo mejor estoy solo, a lo mejor no puedo ver a nadie. Practicar el sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad. Todas estas cosas, si lo cogéis punto por punto, todo lo que nos procure este sosiego, todo lo que nos procure el tener, el hablar con las personas de nuestro entorno, no para contarnos a lo mejor lo angustiados que estábamos porque nos han contado que el virus, que fulanita, que fulanito, no. Vamos a intentar hablar de otras cosas para transmitirnos otras sensaciones, otras emociones. Es decir, para intentar que los demás estén mejor, estando yo también mejor. Está claro que si yo no estoy bien, voy a poder transmitir poco positivo. Entonces, primero me trabajo yo para poder trabajar a los demás en cuanto a que sean más resilientes, en cuanto a que crezcan con esta situación actual, ¿no? En ese sentido, intentar estar tranquilo, conocerme
identificar lo que siento. Si puedo con ello yo solo, fantástico. Si tengo que pedir ayuda, la pido. Y sobre todo, pues a los demás, pensar en los demás, pensar en cómo ayudar a los demás, el no pensar solamente en lo mismo, ¿no? Lo que dice, soltar lo que no puedo controlar. Vale. Soltar lo que no puedo controlar quiere decir lo siguiente, y es, si yo me voy guardando lo que me hace daño, si voy guardando lo que me angustia, si no se lo comunico a nadie, si no lo comparto con alguien, no lo voy a compartir con mi hijo si tiene 5 años, ni con mi hijo si tiene 16, pero a lo mejor si yo tengo 60 y tengo un hijo de 35 o de 30 o de 25, sí lo puedo compartir. O tengo una amiga, o tengo un marido, o tengo una pareja. Depende, ¿no? Pero el soltar lo que no puedo controlar, se trata precisamente de eso, de expresar lo que me angustia, expresar lo que me agobie, expresar lo que me pueda tener triste. Eso es soltar. Soltar lo que no puedo controlar, ¿no? Soltar para estar mejor. Si suelto, ¿no? Me tranquilizo, estoy como más en paz, ¿no? Digamos. Bien, ¿tenéis alguna preguntilla más? ¿Algo que se os ocurra? Que yo os pueda contestar, que yo os pueda ayudar. Bueno, yo creo que ya no hay nadie más, salvo que yo me esté equivocando. Si hay alguien más, porque nos queda nada. Ya nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, creo que si hay alguna pregunta más, mientras no me comuniquen lo contrario, yo creo que ya está todo. Bueno, espero que os haya sido de ayuda, o por lo menos que os haya ilustrado un poco y que no os haya, por supuesto, agobiado ni nada. Lo que entiendo, o lo que he pretendido y lo que pretendo es intentar bueno, pues ayudar en lo que pueda, ilustrar la situación. Y tampoco creo que andar con paños calientes, en el sentido de que no somos niños, ninguno de los que estamos conectados aquí somos niños, ni somos pacientes de alto riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que si sabemos la situación real, en ese sentido de la zona de crecimiento, nos va a dar más tiempo y vamos a buscar más cómo crecer, cómo fortalecernos, cómo aprovechar la situación actual, cómo ayudar a los demás, ¿no? Eso es lo que he pretendido con mi charla. Espero haberlo conseguido y bueno, si no hay más preguntas, pues yo creo que cerramos la sesión. Muchísimas gracias por haberme escuchado y, como digo, bueno, pues espero haberos servido de algo. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por esta gran iniciativa y haberte sumado a formar parte de esta campaña. Estamos agradecidos con el webinar que has dado durante el día de hoy. Estamos totalmente de acuerdo con las palabras de Natalia y Nando, miembros de los espectadores, que es todo muy motivador y ha quedado muy claro. Nuevamente, por parte nuestra, te agradecemos que te hayas sumado a la campaña y muchísimas gracias por parte de los espectadores que hayan podido asistir a este grandioso webinar. Bueno, gracias a todos y muchísimas gracias por la oportunidad. A ti, Pilar. Muchísimas gracias a todos, chicos. Que tengáis un buen día. Adiós. Buena tarde.